Bueno, voy a leer, voy a estar leyendo la palabra, que es el aliento del Señor, ustedes saben, ¿verdad? Encarnado en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Aquí en el estudio que nos dieron, si pueden ver en la página 79, donde dice capítulos 14 y 15. Nada más quería leer un poquitito porque es muy importante lo que dice aquí. En esta sección dice, que es el segundo párrafo, hay dos, es el de abajo, donde dice que Pablo dice los principios de la conducta para los cristianos, que no nos centremos a cosas que van a traer duda o van a traer contienda, que cada quien, dice, puede tener su propia opinión basada en la libertad que Cristo le da. Y aquí nos dice 3 principios. Dice que tienen que ser las convicciones, conciencia y consideraciones. Tenemos que tener una convicción en lo que creemos y en lo que hacemos. La segunda es la conciencia, que es que tenemos que reflexionar en lo que hemos hecho. ¿Hice bien o hice mal? Eso tenemos que hacerlo. Y la tercera guía dice consideración por otros. ¿Han sido otros afectados severamente por lo que yo he hecho o por lo que usted ha hecho o lo que hace o no hace? Entonces esta guía son los principios de conducta, dice, que nos tiene que regir nuestra vida cristiana. Y como vemos en el capítulo 1, donde dice en 14 de Romanos, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces Pablo aquí está tratando de un problema que estaba en Roma desde antes, era muy relevante, y ahorita también estamos teniendo lo mismo, que son 2 tipos de pensamientos. Está la gente con libertad cristiana, que cuando ellos vienen al cristianismo o vienen a aceptar al Señor, todos los tabús, prohibición, leyes, reglas, todo eso desaparece. Y está en los otros, que también vienen al conocimiento del Señor, pero que tienen escrúpulos en lo que hay que comer, los animales, observar rígidamente un día, cómo se visten las personas. O sea que Pablo lo que está diciendo, que estos 2 tipos de personas estaban en Roma antes y era muy fuerte, y ahorita todavía también lo tenemos en la iglesia de ahorita. Entonces dice, ¿cuáles son los débiles? ¿Cuál es la persona débil? ¿Qué piensan ustedes que es la persona débil? Y este es un estudio, así que yo quiero que ustedes opinen, que me digan, y si no, lo voy a llamar por nombre. ¿Sí, hermano? Parece que las personas débiles, pues somos aquellos que no hemos dejado cosas que nos gustaban antes. Sí, sí, y lo que está hablando aquí Pablo es también los débiles, es que muchas veces no han descubierto lo que significa ser libre. Entonces, por ejemplo, son legalistas, siguen reglas, a pesar de que ya aceptaron al Señor, pero como quieren vivir en la misma manera que estaban antes. O sea que no, y otra cosa también es que no han recibido lo que es gracia. Creen que haciendo cosas van a ayudarle a Dios, ¿verdad?, que lo bendiga. O también si tienen ciertas cosas y se abstienen a ciertas cosas, entonces dice, yo voy a agradar a Dios. Y hasta cierto punto en esta área yo me podía identificar, porque para mí, cuando yo acepté al Señor, yo decía, yo no creo que solamente porque confesé mis pecados y me arrepentí y Dios ya me perdonó y ya me justificó y ya soy salva, ya tengo salvación. O sea que como que a mí no me tomó mucho tiempo, hermanos, para yo de veras aceptar lo que era gracia de Dios, que solamente es de aceptarlo. Claro, tiene que haber un nuevo nacimiento, un cambio en uno,
pero no tenemos nada que hacer. Dios ya lo dio, ¿verdad? Entonces, eso hace que la persona sea débil, o es muy estricta y quiere seguir con las reglas como antes, o es que no ha entendido la gracia que Dios le da. Entonces, eso es lo que está hablando de la debilidad en el hermano. Hermana Eugenia, también que esa parte del débil en la fe, sí, está la persona que realmente todavía no ha solidificado su caminar con Cristo, y cualquier cosa lo hace tropezar, ¿verdad? Por su pasado, y puede recaer, pero también, como dice usted, una persona que tal vez tiene mucho tiempo en la iglesia o conocer del Señor, pero no ha entendido lo que es ser libre, porque todavía está tal vez libre del pecado, pero al mismo tiempo está prisionera de tradiciones. Sí. Que no tienen que ver nada con la salvación, no tienen que ver nada con la justificación ni con la regeneración, sino que nada más estamos haciendo las cosas pensando que por obras o absteniéndome de cosas, yo estoy ganando el favor de Dios. Sí. Entonces soy un débil en la fe porque todavía no soy fuerte. Mi fe todavía no está fuerte como para creer esto de que yo soy salvo por gracia. Amén. Y por la misma salvación la cuido, sí, pero no por ley, no por tradición o por una costumbre. O sea que en cierta manera seguimos atados. No tenemos esa libertad que Dios quiere que tengamos. ¿Iba a decir algo? Pues entonces mi persona está medio torcida todavía. Porque sí entiendo el concepto del cristianismo, lo acepto y estoy tratando de caminar por ahí, pero yo empecé como legalismo. Eso, yo me dijeron que hay que bautizarse para pertenecer y para gozar de los beneficios, ¿verdad? Pero eso no es legalismo, ni es tradición tampoco. Por manejar los conceptos que tenían que manejar para pertenecer a la congregación, yo lo hice. A mí tenía conocimiento de lo que es el bautismo y todo eso, y renacer en Cristo, pero eso me falta mucho por aprender. O sea, ahorita que estamos Bueno, precisamente de eso se trata. Ajá. De eso se trata, de que el hecho de hacerlo y venir a la iglesia y de tener disciplinas cristianas, que es diferente. Es diferente. Las disciplinas cristianas es diferente a un legalismo. Las disciplinas cristianas es la oración, la lectura de la palabra, estudiar, capacitarse. Eso no tiene nada que ver. Legalismo es cuando una persona dice ya hizo esto y ya está excluido. Tiene que haber otro proceso, es una manera de autocastigarse, por decir algo así. Entonces el legalismo es cuando una persona se condena a sí mismo y condena a los demás. Es una persona que mira a alguien que hizo algo y está condenando, porque estamos hablando de aquí que no seamos jueces de nadie, ¿verdad? Sí. Entonces si usted es libre de hacer lo que hacía antes, es porque usted lo está haciendo, porque sabe que usted agrada a Dios. No porque se lo estén imponiendo, sino que porque Dios lo ha puesto en su corazón. me porto medio mal. Pues no Pero somos hermano, iguales. eso todos. No somos perfectos y la verdad es un proceso, es un caminar. Usted ahorita es un bebé en el Señor, tiene poco, entonces está aprendiendo, o sea, no va a ser de la noche a la mañana. Pero qué bueno que usted está diciendo honestamente, ¿verdad?, cómo se siente, y eso es bueno. Porque muchas veces la persona lo que hace es que aunque sea que se sienta que no está bien o así, se queda callado y así uno no aprende, no pide consejo, ¿verdad? Pero tampoco no se sienta que está mal, ¿no? No. ¿Verdad? Entonces, y pues en esto también estábamos viendo débil en la fe, como dice el hermano, nuestro pastor, ¿verdad?, que es también el liberal y el estricto. El liberal dice, él no ve peligro en muchas cosas, él ahora ya es libre y muchas veces quiere hacer placeres en la iglesia o que se acepten ciertas cosas y no lo ve mal, y ahí es un peligro también, ¿sí? So, lo que está diciendo que caminar cristiano es como un sacrificio, no como de matar a los animales y todo eso, pero sacrificar lo que a ti te gustaba para ser bueno. Meaning, si tú te gustabas sin chismes y rumores y todo eso,
tú paraste de eso porque tú querías seguir con Dios, y esa es la buena. Y como el hermano Israel dijo que se porta mal, todos se portan mal, pero todos se portan mal, pero es como qué bueno que tú sabes que te portas mal, porque hay personas que también, porque yo sabía que me portaba mal, pero yo no decía nada, porque aquí yo estaba bien, pero yo ya sé que me porto mal y yo trato de hacer lo bueno. Y a veces, Angel, como tú dijiste, en sí no es un sacrificio. Si tú amas a Dios, las cosas que te agradaban antes no las haces, no porque, ay, me voy a sacrificar para que Dios me vea bien, no, porque tú lo amas. Entonces ahora el amor de Dios te ayuda a que esas áreas vayan menguando en tu vida y se vayan quitando, porque también la palabra nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Allí es donde tenemos que aplicar el dominio propio. Ya no voy a hacer lo que hacía antes. Y inmediatamente, Señor, ayúdame. Últimamente han habido áreas en mi vida que veo yo como el enemigo está queriendo meter duda, queriendo hacerme sentir culpable. Pero yo, mira, inmediatamente me pongo a decir eso. Señor, tú me has dado el espíritu de control. Y ayúdame, Señor, y así, y hablo con el Señor, oro, y mira, se va esa tensión, ¿verdad? Entonces, hablando también de esto el liberal, porque voy a cubrir como 1, 2, 3 versículos, pero si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano, párenme. Entonces, también el tener mucha libertad no es bueno, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, no, pues ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo ya soy salvo, que algunas iglesias también predican eso y no es cierto, no, eso no puede ser así. Pero también el estricto o el débil de la fe a veces se escandaliza y se ofende por las cosas que el liberal está haciendo. Y la cosa es que muchas veces ellos no lo hacen porque lo ven pecado, pero están juzgando al hermano porque es pecado, o sea que de ninguna manera ellos tienen esa libertad que Dios nos ha dado. Y aquí, más que todo, en ese primer versículo, también Pablo nos dice, tienes que quitarse de nosotros. Hay 3 actitudes también. La actitud de irritación, quiere decir que nos enojemos o nos impacientemos, ¿verdad?, por lo que nosotros estamos viendo, pero tenemos que tratar de ver el punto de vista del hermano débil. Tenemos que tratar de entenderlo. No dice él, crean lo que él está diciendo, no. Cada quien tenemos nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y esperamos que esos pensamientos sean para glorificar a Dios. Claro. También dice que se nos quite a nosotros la actitud de ridiculizar, porque es muy hiriente cuando, por ejemplo, alguien que quizás tiene algo que ellos lo sienten muy precioso, muy importante, pero otra persona que pasa a veces hasta se ríe de las cosas que esta persona cree o piensa, y a veces, ¿verdad?, muchas veces nos reímos. Y eso dice tampoco, no tenemos que ridiculizar por muy rara que sea lo que la persona está pensando, nada más oírle, escucharlo, tratar de entenderlo. Y también es la actitud de desdén, que quiere decir que cuando catalogamos a una persona porque es muy anticuada, ay no, eso ya no se hace, o eso, ¿usted por qué cree en eso, hermano o hermana? Y les digo, porque yo he tenido esa experiencia, a mí me lo han dicho, o se han puesto a reír, ¿verdad? Y sí se siente uno mal, pero como digo yo, Señor, yo vengo a buscar de ti, ¿verdad?, no a agradar a nadie. Pero sí dice que esas cosas se tienen que quitar de nosotros. O sea, lo que Pablo quiere que nosotros tengamos es que nosotros tengamos ese amor que Cristo tuvo para con nosotros. Que en vez de estarlo juzgando, que entendámoslo, tratémoslo con amor, porque así vamos a ganarlos a ellos y vamos a ganar a otros también. Y también dice que cuando hay un débil en la fe,
de que no lo tratemos, no empecemos a discutir, porque no sé si ustedes se han fijado que hay personas también que se acercan a querer oír del Señor, muchas veces no tanto por ver, oh, yo quiero que el Señor me salve. Muchas veces hay muchos que les gusta discutir, ¿verdad? Entrar en debates, y que esto, y que lo otro. Y a veces son personas que no quieren, como dicen, que ellos quieren siempre tener la verdad. Ellos siempre quieren salir ganando. Entonces, también dice ahí, no nos pongamos a discutir. Lo que tenemos que recordarnos y permanecer en nosotros es Cristo. Él es el que tiene que ser. Y aún la palabra también nos dice que si vamos a empezarnos a poner en cosas, a discutir, el Evangelio no es para discusión, es para ayudarnos, salvarnos, edificarnos. Ese fue el punto a mí que me agradó mucho del pastor Jonathan. Yo no había tenido oportunidad de darle la oportunidad a ningún pastor de escucarlo, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en esa posición, llegó a la casa, lo invitamos y lo atacaba yo a el pastor, a su fe. Y me dijo, con eso me salió, dice, la palabra dice que la palabra es para retribuir, para engrandecer, para compartirla, no es para generar contienda. Y yo no vengo aquí a convencer a necios. Yo no vengo aquí a ver a necios. Y con eso fue como decir, me puso un teco en la boca y me dijo un gancho. Y sabe que, hermano, yo también conocí a una persona que también él llegaba a las reuniones ahí con mi hermano y él y su esposa, pero era de esas personas que siempre estaba ahí y que esto y que lo otro y que lo cristiano y aquí. Y era bien difícil porque ponía el ambiente muy tenso, ¿verdad? Pero mi hermano siempre trataba de hablarle y también todos nosotros, ¿verdad? A veces dábamos nuestro punto de vista. Pero es bien triste cuando una persona solamente ese es el afán, de ver cómo yo ridiculizo a esa persona, lo pongo abajo, o ellos no tienen la inteligencia que yo tengo, pero aunque quizá era intelectualmente inteligente, pero con la palabra no podemos. La palabra es, tenemos que aprender con el corazón, con el amor, no con el intelecto, ¿verdad? Y sí, y con humildad más que todo. Y lo triste es que él ni terminó aceptando al Señor y su matrimonio se deshizo. Así que bien triste esa situación. Pero bien, ¿verdad? Del capítulo 2 al 4 está hablando, ¿verdad? Donde dice que el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, aquí él está hablando de los debates que habían en Roma. Existían mucho en el mundo sectas y religiones como ahorita. Y ellos seguían unas leyes muy estrictas alimenticias, como podemos ver en Levíticos 11. Hay una gran lista. Los animales que no se pueden comer, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, que si tiene 2 pezuñas, que si tiene 3, o sea, mucho en Levítico nos habla acerca de eso. Y los judíos, muchos también ellos seguían esos ritos, esas leyes alimenticias. Y por ejemplo, en el tiempo de Cristo estaban los esenios, que era una secta judía que en tiempos de Cristo practicaba el celibato, de que los hombres no se casaban por religiosidad, no por otra cosa. También la comunidad de bienes, que es cuando los bienes todo es en común, y también observaban con ahínco o esmero los mandatos del Torá. Esos eran ellos. Los otros, los Pitágoras, también creían que el alma era una deidad, era un dios, pero no un dios todopoderoso, sino dioses. Ellos creían en la reencarnación y que usted podía reencarnar en un animal o en una planta. Así que él está hablando de todas esas cosas que estaban pasando en Roma, pero también, nuevamente, él está diciendo que esto también está en ahorita en la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces los más liberales están poniendo de menos las opiniones de los demás,
¿verdad? O de los que son débiles, ya sea porque son estrictos, censurando, criticando, también lo que ellos están comiendo, cómo se visten, qué hacen. Pero Pablo nos dice que nadie tiene derecho a criticar al criado de otro, solo su amo. Nosotros somos sirvientes de Dios, ¿correcto? Así que ¿quién es nuestro Señor? Dios. Entonces, nosotros somos, como dicen, ¿verdad?, los servidores de Dios. Entonces no podemos nosotros tener derecho a criticarlos o hallar fallas o condenarlos. Solamente Dios lo puede hacer, porque Él es nuestro Señor. Nosotros nada más somos siervos, ¿verdad? Entonces, y esto también ha traído muchos problemas a muchas iglesias. Muchas iglesias se han dividido, ¿verdad?, por las creencias liberales o estrictas, o también porque nosotros damos juicio, empezamos a juzgar y empiezan las divisiones, ¿verdad? Y es lo que él está diciendo, que no debemos de hacer eso, ¿verdad? Porque solamente Dios es el que tiene el derecho. Y ya de ahí, por ejemplo, del 5 al 6, que donde dice uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, esto parece como que si fuera un trabalenguas, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí, más que todo, es que en aquel tiempo, por ejemplo, muchos enfatizaban el día especial. ¿Cuál era el día especial para los judíos? ¿Cuál era el día que ellos tenían enfatizado más? El sábado, ¿verdad? Entonces dice Pablo, nos recuerda, dice que el día del Señor es, aunque sea precioso, no tenemos que tener ese yugo de que tiene que ser sábado. No nos enfaticemos en que ese día vamos a adorar, porque que no se nos olvide que el Señor es el Señor de todos los días, no solamente el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y si pueden ver, buscar en Lucas 3, 10 al 17, o buscarlo y vamos a hablar acerca de lo que Jesús hizo. Y no sé si ustedes se recuerdan, lo hizo un lunes, lo hizo un miércoles, Lucas 13, del 10 al 17. ¿Digo 13 o 13? 13, 1, 3. Lucas 13, del 10 al 17. Imagínense aquí. Jesús sana a una mujer endemoniada en un sábado. Lucas 13, 10 al 17. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años, largos años, ¿no se le debía de quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Así que nuestro Señor Jesucristo fue el primerito en darnos ese ejemplo. Lo hizo en sábado. Entonces él no, como dice, como nos ha dicho el pastor, no, él no vino a quitar, ¿verdad?, la ley o ciertas cosas que ellos tenían, sino que él lo que vino es a él decir lo que era más importante. Hay una cosa, hablando del día de reposo, acuérdese también que muchas veces la gente enfatiza, como dice el apóstol Pablo, de día en día. Cuando habla del reposo para nosotros los cristianos, ya no es un día. Nuestro reposo es el Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo.
Él no enfatiza en el día, Él enfatiza en que nuestro reposo tiene que estar en el Señor. Muchas veces vemos la diferencia y muchos entran en contienda y en pleito. Yo estoy en lo correcto, tú estás en lo equivocado. Están los adventistas del séptimo día que creen que los que no creemos en el guardar el sábado a manera como judío, estamos adorando a la bestia y condenan y critican, y hay tanto pleito, tanta fricción, y muchas veces la gente dice, pero ¿por qué tanta división entre los mismos cristianos? Porque es que si dicen que alaban al mismo Dios, a veces las diferencias que estamos haciendo, estamos mutilando el cuerpo de Cristo, Sí. haciendo la diferencia de esto, pensando de que porque yo guardo el sábado, soy superior al que no lo guarda. Y realmente, como leímos, Jesús mismo en un día de reposo, Él era judío, para comenzar. Él sabía la ley, Él sabía lo que decía, pero Él estaba demostrando de que no era el día en sí. ¿De qué sirve que guardemos un día si el resto de la semana vamos a ser tremendos diablos? ¿El día me va a justificar? ¿El día me va a santificar? No. Yo tengo que saber que Cristo es mi reposo y tengo que descansar en Él. Y saber de que Dios es al mismo que a la misma persona que considera que por guardar un día es más santo que otro, está perdido. Amén. Y también si podemos ver en Marcos 3, del 1 al 6. Hermana, disculpe, ¿qué era? ¿Lucas? Lucas 13, del 10 al 17. 13, 10 al 17. Pero ahorita si pueden ver por favor Marcos 3, del 1 al 6. Marcos 3, del 1 al 6. Y dice aquí también, Jesús sana al hombre de la mano seca en sábado. Y en estos dos ejemplos, hermano, cuando yo estaba haciendo, esto, preparándome, no había todavía pasado la cita con el oncólogo. Ahora yo puedo ver, digo, ¿cómo se han de haber sentido ellos que el Señor los haya sanado? O sea, pero es de 18 años. Yo no sé si hubiera aguantado algo así, tanto tiempo, ¿verdad? Pero me puedo identificar en la felicidad que ellos sentían. Entonces en Marcos 3, 1 al 6 dice, Jesús sana al hombre de la mano seca en sábado también. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Imagínense cómo estaban ellos tratando de tentar al Señor, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Se imaginan por qué ellos callaban? Yo creo que no hallaban qué decir, ¿verdad? Porque si decían, bueno, sí, tenemos que hacer el bien, entonces ahí ellos iban a quedar mal, ¿verdad? Sí, tenemos que salvar la vida, también, entonces ellos iban a quedar humillados y ellos querían ver cómo hacían que Jesucristo, agarrarlo de una manera para que después lo acusaran de que él había hecho algo que no era, que no iba con la ley. Entonces ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, nuestro Señor los miró con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, porque Él puede ver lo que hay en nuestro corazón, y aunque Él podía ver lo que había en sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y Él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, ellos estaban continuamente viendo cómo hacían para agarrar a Jesucristo en algo, ¿verdad? Para después acusarlo y acusarlo de lo que dice la Biblia de blasfemia, dicen, ¿verdad? Ellos cuando él hacía algo que según ellos estaba en contra de la ley. Y pero dice Colosenses
2, 16 al 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y si ustedes se recuerdan, hace poco nuestro pastor estaba predicando acerca de eso, donde Pablo en Gálatas 2, del 12 al 21, exhortó a Pedro, porque Pedro estaba allí comiendo con los gentiles, ¿verdad? Él comía, compartía, pero cuando se dio cuenta que iban a venir unos judíos, ¿verdad? Entonces ya poco a poco Pedro se hizo a un lado, ¿verdad? Y ya no se sentaba con ellos, ya no compartía con ellos, ¿verdad? Y dice, porque él tenía temor de que ellos fueran a decir algo. Y Pablo le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Yo digo, así, estoy yendo en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que porque ahora vienen nuestros hermanos judíos los vas a hacer de menos? No, dice, tú tienes que estar con ellos, tienes que apoyarlos, ellos tienen que ver de que nosotros somos diferentes, y no porque ellos no están circuncidados dejan de ser nuestros hermanos. O sea que Pedro le tomó un tiempo para quitarse eso de que solamente los circuncidados, ¿verdad? Podían ser los hijos de Dios, y los que no. Porque era algo que a ellos les habían, bueno, la ley lo decía, pero era algo que ellos lo creían mucho, y era bien difícil para ellos, como dicen, asociarse con las personas, ¿verdad?, que no estaban circuncidadas. Pero eso es algo que también el Señor nos está enseñando a nosotros, de que tenemos que tener cuidado, porque muchas veces cuando viene una persona recién convertida, hay muchas cosas que todavía ellos hacen que nosotros hacíamos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener paciencia, que poco a poco ellos, conociendo la palabra, todas esas cositas se van a ir cambiando, se van a ir quitando. No podemos esperar que una persona cambie de la noche a la mañana, aunque Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas, y también hay cosas de carácter, ¿verdad? Las personas, su manera de ser, que así son, y poco a poco van a ir cambiándolas, y no podemos cambiarlas también nosotros, porque lo veamos que, oh no, él no está bien ahorita, o él tiene que actuar así, o tiene que vestirse así, o tiene que hablar así, o tiene que orar así. Porque a veces, eso yo me he dado cuenta, que a veces las personas me dicen: ay, hermana, pero yo no puedo orar, yo no sé orar. Y le digo: cuando usted habla con su esposo, ¿qué le dice? Oh, pues esto es lo mismo, cuando está hablando con el Señor, es como que usted está hablando, ¿verdad?, con un ser querido, con su mamá, hija, con quien sea, ¿no? Está hablando con el Señor. El Señor no quiere palabras elocuentes, hermano, ¿verdad? Como hace poquito nuestro pastor nos dio el ejemplo, ¿verdad?, del republicano y el fariseo. O sea, y muchas veces tristemente tendemos nosotros a poner el oído o la mirada en las personas que vemos que están orando muy bonito, y que, ay, yo quisiera. No, hermanos, no se fijen en eso. Dios quiere que usted le dé su propia oración, su propia palabra, que usted salga con, a veces hasta cantos, hermano, y no importa si afina o no afina. Dios lo que quiere es esa alabanza suya, es esa comunión con usted. Y por eso le dijo también, ¿verdad?, eso a Pablo, que no hiciera eso. Del 7 al 9 dice: porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y qué linda esta palabra, bueno, toda la palabra, pero qué lindo esto, hermano. Quizás cuando yo me convertí al Señor, no, de la muerte como que todavía no quería escuchar mucho, pero ahora, créanme, ahora digo: ay, Señor, ya llévame contigo. Créanme que yo ya quiero estar con el Señor. Pero como le digo al Señor, que no se va a hacer mi voluntad, es lo que tú quieras. Yo no sé qué es lo que todavía quieres, ¿verdad?, que yo haga para tu gloria. Pero sí quisiera estar con el Señor, hermanos. Hermana Eugenia,
Hay un comentario hermoso referente a ese hermoso verso, dice que sea que muramos o que vivamos. Cuando hablamos de vivir para Cristo, también estamos hablando de que nuestra naturaleza, el hecho de que nosotros estemos vivos, estamos hablando de la libertad, Sí. sea que vivamos en esa libertad, Amén. o que hagamos morir lo que nos hacía, lo que nos gustaba, que lo hagamos para el Señor. Sí. Que no sea porque, ay, es que me están exigiendo, que me están diciendo, me están haciendo eso, entonces yo no voy a estar viviendo para el Señor en la libertad y estoy matando mi naturaleza, pero no por el Señor, sino que lo estoy haciendo porque me lo están exigiendo. Sí. Entonces, sea que vivamos o que muramos en nuestra naturaleza, que sea para el Señor. Y se puede aplicar en el sentido literal de que estemos vivos o que muramos, que sea para el Señor. Así como dijo Ángel, Exactamente eso. así como dijo Ángel, de que es cierto, esas cosas que ya no hacíamos, como te decía, no las vamos a hacer porque nos están diciendo, aunque a veces sí hay gente que sí te dice, pero tú tienes que decir, Señor, yo lo voy a hacer porque te amo, porque estoy agradecido. Cuando uno está agradecido de lo que el Señor lo perdonó, de dónde lo sacó, ay hermano, yo creo no hay cosa que uno pueda hacer para darle las gracias al Señor y continuamente. Y ese es el testimonio de uno. Y cuando a veces usted le hable a alguien, que a veces también oigo personas que me dicen, ay, pero hermana, yo no sé qué decirle, no sé qué hablarles. Hermanos, empecemos con nuestro testimonio. Porque nosotros nos estamos poniendo ahí vulnerables, dándole nosotros a ellos ver lo que nosotros fuimos. Entonces eso les ayuda a otra persona a ver de que dicen, y el Señor hizo eso en esa persona, y no le da vergüenza decirlo, ¿verdad? Porque muchos sí. ¿Sí, Ángel? Está guay, bueno, las personas cambian y van a cumplirse todo eso y ya hacen las cosas con amor de Dios, instead of like un chore or like a how do I say it? Like a volunteer. You do it for the love, because you love the Lord. ¿Cierto? Sí. So that means it literally ties in with me too. Porque antes, cuando yo tocaba la batería, lo hacía porque yo quería. Y luego había un punto donde ya no me gustaba porque dije, estoy perdiendo mi tiempo, como I lose sleep or I lose time. Y luego ahorita es como, yo lo quiero hacer porque eso es mi gracia, like saying thank you. Like, thank you for doing all this for me. And this is all for you. Amén. Qué lindo, Angel, muy lindo. Entonces dice, como estábamos diciendo, ¿verdad? De que el cristiano no se puede vivir aislado. Nosotros no podemos vivir una vida aislada. No podemos tampoco desasociarnos de decir, yo no quiero saber de mi pasado. O sea, en las cosas malas que hicimos, sí, yo no quiero saber de mi pasado, pero nosotros tenemos influencia en nuestros antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, tíos. Entonces, muchas veces eso es lo que nosotros somos. Si fuimos criados por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros abuelos, ellos nos formaron, entonces muchas cositas tenemos de ellos. O sea, no lo podemos hacer, como es, olvidarnos, ¿verdad? Porque también eso es el legado que nos han dejado también. Ciertos legados han sido buenos, otros no. Entonces el Señor se encarga de las cosas buenas que nos dejaron, eso es lo que vamos a seguir. Y las cosas malas, bueno, las dejaron, pero no las vamos a hacer. Entonces también no podemos alejarnos del futuro, ¿verdad? Porque no podemos nosotros hacer nada sin pensar, bueno, lo que yo voy a hacer va a dañar a mi hermano, lo que yo voy a hacer va a entristecer a mi hermano o a nuestros seres queridos alrededor. Nosotros somos influenciados, somos influencia para otros y afectamos la vida de otros, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, nuestro pastor nos estaba diciendo, ¿verdad?, que su padre le dejó un legado, ¿verdad? Él vio el ejemplo en su papá como pastor. Nuestro pastor dice que cuando él estaba joven, él no quería saber nada del evangelio.
Él se enojó y hasta dijo, ¿verdad?, que no quería ser pastor o así. Pero ahora que él ha venido conociendo más del Señor, que el Señor se ha manifestado en él, ahora yo sé que él aprecia todas las cosas, todos los sacrificios, todo lo que vio en su padre. Él se recuerda, y eso yo sé que lo va a traer para él también. Disculpe. ¿Verdad? Él lo va a traer para ser una mejor persona, o como el pastor nos dice. Yo decía cuando veía en otros pastores o predicadores, yo no quiero hacer eso. A mí no me gustaba cómo ellos hablaban o se decían, o cosas que hacían. Decía, yo no voy a hacer eso. Y gracias a Dios, esas son las cosas, esos son los legados que dejan, y esas son las cosas, los ejemplos que le dejó su papá, y eso es lo que también, a medida de que él está caminando en Cristo, eso le está ayudando a él a no cometer los errores de otros, ¿verdad? Muchas veces sí vamos a cometer nuestros propios errores, pero qué mejor sería que nosotros veamos los errores que otros cometen y no hacerlos. Amén. Ayúdanos, Señor, yo no hacer eso. Por favor, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y de ahí nos dice acerca de, en el capítulo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Ay, hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, digo, ay, Señor, ayúdame, perdóname, límpiame, porque como dice aquí, ¿verdad?, todos compadeceremos al tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero, y allí va a estar el Hijo de Dios, que va a juzgar nuestras acciones. Segunda de Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. También dice de que también de toda palabra vamos a dar cuenta. Ay, yo cuando leí eso, hermanos, dije, ay, Señor, perdóname, ayúdame a tener cuidado de las cosas que yo digo. Ayúdame, Señor, porque voy a dar cuenta de todas esas palabras, hermano, buenas, malas, o nada más por decir, o sea, desperdicio de palabras, la verdad. Que nos ayude el Señor. Entonces dice también aquí, ¿verdad?, nos está explicando que nosotros mismos estamos bajo el juicio. Nosotros vamos a ser juzgados. Así que no seamos jueces, porque solamente Dios puede juzgar al hombre. Porque ¿cómo vamos a nosotros juzgar a otros si nosotros vamos a ser juzgados? O sea, es diferente si nosotros estuviéramos aquí y pudiéramos juzgar, pero nosotros estamos aquí. O sea, nosotros vamos a estar, nos van a juzgar, así que a mi hermano lo van a juzgar, a mí también. Entonces, ¿cómo puedo yo juzgarlo a él? Si a mí me van a juzgar también. Hay algo interesante en esta palabra también, y es de que cuando habla también de recibir recompensa, lo que hagamos prácticamente no va a quedar sin recompensa. Dice que sea bueno o malo. Al hablar de la recompensa, hablemos también, por ejemplo, dice que el que haga obra de oro va a recibir recompensa de oro. O sea, va a ser relativo. Si algo hacemos de valor de plata, para el Señor va a recibir recompensa de plata. Ahora, ¿qué podrá recibir una persona que solo le esté dando las obras al Señor? Que todo lo que hace está renegando. Pues está perdiendo su tiempo, porque al momento va a ser como la hojarasca, que cuando se ponga en la balanza lo que hizo, prácticamente va a ser quemado, porque no vale. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que lo que hagamos nosotros, sin necesidad de juzgar a nadie, hagámoslo para el Señor, porque Él va a recibir su recompensa. Esta otra persona va a recibir su recompensa. Pierdo más tiempo yo juzgando a la gente que haciendo lo que me corresponde hacer a mí, porque va a tener recompensa. Es posible que estemos haciendo los dos lo mismo. La diferencia es que la actitud con que lo estemos haciendo va a cambiar la recompensa.
Porque una persona lo está haciendo de mala gana, mientras otra persona lo está haciendo de la mejor manera. Para decirle un caso, por ejemplo, pueden salir dos misioneros. Un misionero mientras va alegre, gozando y diciendo, Señor, el sacrificio que estoy haciendo de la incomodidad, lo hago para ti con alegría y todo, está recibiendo. Puede ser que otro misionero en el mismo campo esté diciendo, y estos mosquitos infelices que no me dejan, está renegando de todo, prácticamente no lo está haciendo para el Señor, porque está renegando. La actitud nuestra tiene que ser que todo va a tener recompensa, así es que yo no voy a perder mi tiempo juzgando a fulano, juzgando a sultano, porque va a venir el tiempo cuando ese va a tener su juicio y va a recibir su recompensa. Entonces descansemos en el Señor para que vivamos en paz, que es lo que quiere decir, y yo soy libre de no estar juzgando a nadie. Amén. Y como dice, todo el capítulo está hablando de la libertad. Nuevamente, la libertad de poder hacer las cosas para el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a estar en el tribunal y a veces cuando, digamos, un decir, hay alguien que está siendo juzgado y a veces reciben clemencia que por los papás, los hijos, o a veces han hecho algo, pero cuando estemos enfrente del Señor, ahí vamos a estar nada más, vamos a compadecer nosotros, Él y nosotros. Pero recordemos que no vamos a estar solos. Jesucristo va a estar ahí con nosotros a nuestro lado porque Él es nuestro abogado. Cuando Dios diga, no, pero esto hice, no, Señor, no, Padre, recuerda, yo morí por Él. Yo derramé mi sangre por Él. Así que ya ese pecado ya fue cubierto por mi sacrificio, por mi muerte. ¿Verdad? Entonces, eso debe de darnos gusto a nosotros, de que Cristo va a estar ahí como nuestro abogado. Él no va a permitir que nosotros, ¿verdad?, seamos acusados o que no alcancemos, ¿verdad?, la salvación. Claro, esto es a lo que hemos recibido al Señor Jesucristo, ¿verdad?, porque vamos a compadecer, pero Jesucristo va a estar por las personas que dijeron, sí, yo te acepto como Señor y Salvador. Y de ahí dice, en 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contestado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, si para un estudiante un cuadro de una obra de arte, ¿verdad?, es algo muy bonito, pero para otro quizás lo ve como unos garabatos. Por ejemplo, yo he visto pinturas de un pintor holandés, Vincent van Gogh. Él era impresionista, que quiere decir una nueva presentación de la realidad en sus pinturas, ¿verdad? Vivió en Francia, pero para mí, a veces unas pinturas de él, a mí se me hacen feas, ¿verdad?, tristes, pero ya después que estudié acerca de eso, es acerca de cómo él estaba, porque él se quitó la vida. Pero bien, lo que quiere decir que para lo que a uno es precioso, ¿verdad?, para otro no lo va a ser. Entonces aquí lo que nos está diciendo, dice que también hay cosas que para uno, quizás comidas o cosas que hacen, la ven como sucias o pecaminosas, ¿verdad?, pero para el otro que tiene la libertad, se le hace que está bien, ¿verdad? Y algo muy interesante que me gustó, que está aquí en el estudio, en la página 82, es el tercer párrafo, y dice: por lo tanto, digamos que usted no tiene problemas con tomarse un vasito de vino de vez en cuando, que si un cristiano nuevo en su iglesia lo ve y esto le hace tropezar,
que si él o ella eran alcohólicos y con la ayuda de Dios habían tenido una gran victoria en esta área de su vida. Y ahora, al verle a usted, es tentado otra vez a tomar y siente que estaría bien. ¿Cómo se siente usted? ¿Que estaría bien que un creyente más maduro lo está haciendo? Pero cuando lo hace, como es débil, termina otra vez atrapado en el juicio. De regreso al mundo porque su fe no fue lo suficientemente fuerte para mantenerlo. ¿De quién es la culpa? ¿Quién ya no está accionando en amor? O sea, en eso tenemos que fijarnos, que quizás para uno tomar vino, está bien, ¿verdad? No me voy a emborrachar, ¿verdad? Pero para otro va a ser mal, o lo va a ver como pecado, o lo va a ver como una manera de quizás caer, ¿verdad?, al vicio. Y no solamente en vino, hay muchas cosas que para unos está mal, para otros no está mal. Lo que Él quiere es que nosotros, por el amor, nos ayudemos, nos entendamos, que si lo que yo voy a hacer, yo voy a ver que el hermano quizás o la hermana va a caer, mejor no lo hago, ¿verdad? Porque si lo que yo voy a hacer, que yo me siento libre, que está bien, pero si voy a hacer que esta persona caiga o que aún se retire de la iglesia, entonces mejor no lo hago. Eso es lo que Él está tratando de decir, ¿verdad? Con que lo hagamos por amor. Nuestras decisiones tienen que ser siempre guiadas por el amor. Como decía aquí una palabra, dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Cuando tú amas a Dios, haz lo que quieras. Porque amando a Dios, las cosas que vamos a hacer, vamos a tener mucho cuidado, ¿verdad? Y que la libertad cristiana no debe de ser una excusa para herir los sentimientos de otros, ¿verdad? En el 17 al 20 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, ¿verdad? Entonces, muchas veces toda persona que ha venido a una religión le llaman, yo la verdad no me gusta decir religión, sino que una relación con Cristo, especialmente el judío, ¿verdad? Que tenía, ya ahora que viene a una libertad cristiana, ya no tiene los ritos, ya no tiene la lista de los reglamentos, que comer o beber, pero siempre es peligroso, porque a veces la libertad, muchas veces, como, ¿verdad?, muchos dicen, se hace libertinaje, o sea que tenemos que tener también un límite. Y también muchas veces también dice que esto consiste, dice, en cosas ajenas al yo. Lo que tenemos que buscar es la justicia, la paz y el gozo. La justicia es dar a Dios y a los hombres lo que corresponde. Simpatizar con ellos, consideración, ponerlos a ellos primero antes que nosotros. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y nosotros también tenemos que dar ese ejemplo. La paz. ¿Qué es la paz? ¿Qué creen ustedes que es la paz? Tranquilidad. ¿Perdón? Tranquilidad. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué es la paz? Cuando ustedes oyen la paz, ¿qué se imaginan? Por la paz. ¿Sí Pues es algo que estamos buscando y que a veces no lo logra. Muchos creen... Es la armonía la paz es la armonía con lo que nos da la Biblia para guiar como camino de vida. No, y muchas veces, hasta yo también así pensaba antes, que la paz era no tener problemas. Y, o sea, si hay paz es porque no hay problemas, pero no. O sea que hay problemas, la cosa es que estamos tratando de resolver esos problemas. Y es entre los hombres y con Dios también,
¿verdad? Tenemos que tener esa paz con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros arreglamos las cosas que quizás son difíciles para nosotros, pero nosotros queremos estar en paz con Dios, hacer las cosas bien, ¿verdad? Si el Señor nos muestra esta área no está bien, cambiar para tener esa paz, esa comunión con el Señor, y también con los hombres, ¿verdad? Con los demás. También el gozo. El gozo no es ser feliz, sino hacer felices a los demás. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero ser feliz, pero eso suena más como que yo. Pero la felicidad va a venir cuando usted haga feliz a otros. O quizás muchas veces, aún en contra de lo que usted quiere, ¿verdad? Vas a poder hacer feliz a alguien. Ese es el verdadero gozo, el que uno vea a las personas felices, que no importa lo que yo quiera, pero si yo veo a la persona feliz, yo estoy feliz. ¿Verdad? Y también dice, muchas veces nosotros nos gozamos, dice, cuando otros se gozan, aún de mi propia limitación. Y la libertad cristiana significa que somos libres, no para hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Que no es que Jesucristo sea el centro de lo que nosotros hacemos, porque sin Cristo nosotros somos esclavos a los hábitos, a las cosas que hacíamos antes. Muchas veces la gente dice, bueno, tomo, dice, pero yo sé cuándo yo puedo parar, o yo fumo, yo sé cuándo puedo parar. No es cierto. Nosotros no podemos. El pecado, el vicio nos ata. El único que puede dar esa libertad es el Señor Jesús, como lo puede hacer inmediatamente o gradualmente, según a veces como uno se entregue lo que uno le pida al Señor, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor es misericordioso y de la noche a la mañana puede cambiar todos esos vicios, se los quita, ¿verdad? Y también nos da la libertad de cómo tratar, ¿verdad?, a los hombres y las mujeres, nuestro carácter que sea el amor a Jesucristo, como Él nos mostró a nosotros. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. O sea que en la libertad que tenemos de Cristo, sí, yo puedo hacer eso, yo puedo hacer muchas cosas que para otros quizás van a ser pecados, pero ¿por qué no las hago? Porque no todo me conviene ya. O sea, yo lo puedo hacer, tengo esa libertad. El cristiano tiene la libertad de hacerlo, pero también tiene la libertad de decir, no lo voy a hacer, porque yo amo al Señor. Y ya esas cosas ya no me llenan. Pero el que no está sin el Señor, no tiene esa libertad, está atado al pecado. Y eso es lo más lindo del Evangelio, que nosotros tenemos esa libertad, ¿verdad? Entonces la meta de la paz, dice aquí, nos dice que tengamos paz, dice que todos los hermanos tengan buenas relaciones entre sí, que tengamos buenas relaciones, que nos relacionemos, que tratamos de llevarnos bien, de arreglar esas asperezas que a veces tenemos, ¿verdad? Porque donde hay una iglesia con muchas contiendas, chismes, pleitos, entonces en sí ya no es una iglesia, solamente es un lugar donde la gente va. Esa no es la iglesia que el Señor quiere. La edificación somos nosotros todos, somos miembros dentro de un edificio. Si algo de la estructura se afloja, entonces todo se viene para abajo. No sé si ustedes oyeron del condominio Surfside, que en junio 21, 12 pisos, 13 era el penthouse, que era un departamento más lujoso. Todo eso se vino abajo, de repente, colapsó. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron? Que la estructura era de hormigón, cedió. Estaba oxidado, estaba erosionado, entonces todo el cimiento estaba mal y cedió, todo se vino para abajo. Así somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos, cada quien somos un ladrillito. Y si nosotros no estamos fuertes, se va a caer. Entonces no tenemos que permitir que ciertas cositas, ¿verdad?, pasan, sí pasan, pero tratar de solucionarlas. Y si, hermanos, no se pueden solucionar, hay que orar al Señor. Señor, ayúdame, ayúdanos. Tú trae
esa solución, tú traes que nosotros podamos entendernos, amarnos, porque cada uno de nosotros, como el pastor nos ha estado predicando, somos un cuerpo, somos parte del cuerpo, ¿verdad? Y un cuerpo tiene que estar unido. Dios quiere ser la unión que nos tiene a nosotros en esta iglesia. Y también el 21-23 dice, no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces nuevamente nos está diciendo, ¿verdad?, de que los que hemos alcanzado madurez, o también que nuestra libertad, la libertad que nosotros tengamos, que no sea a costa de todos, que si uno puede tomar, que digamos, si yo soy más estricto, que yo no lo vea mal, porque muchas veces yo lo estoy juzgando, quizás porque yo quisiera hacerlo, pero no, porque para mí es pecado. Entonces que tengamos cuidado, ¿verdad?, en esa manera, que si está la libertad, no hay que juzgar. Si yo me siento que eso es mal, pues no lo voy a hacer, que yo no lo haga, que cuando estemos en un lugar no hagamos ciertas cosas. No, es que si no lo hago, ¿verdad?, los hermanos me van a ver mal, o me van a juzgar, o esto. No, hermanos, si usted no se siente de hacer algo, no lo haga, porque como dice aquí, todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que si hay duda, mejor no lo haga. Va a tomar una decisión, no está seguro, segura, no lo haga. Tenga confirmación del Señor, porque si usted lo hace, entonces ya dice la Biblia, es pecado. Una pauta que podemos ver cuando algo no lo estamos haciendo de fe es que nos escondemos para hacerlo. Desde el momento que nos escondemos para hacerlo es porque sabemos que es pecado, y nosotros sabemos que la palabra nos está diciendo a nosotros, ten la fe, tienes fe, tenla para contigo. Eso es para cuando estemos frente a la gente, estemos solos. Porque muchas veces lo hacemos frente a la gente, pero en lo oscuro, donde nadie nos ve, estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos condenándonos a nosotros. Entonces, hagamos las cosas porque somos libres. Yo no tomo porque soy libre. Ya no soy adicto al alcohol. Yo tengo la libertad de ir y tomar, y tengo el dinero para ir y comprarlo, pero no lo hago porque no lo necesito. Yo no hago ninguna otra cosa que hacía antes porque gracias al Señor no la necesito. Esa es la posición que el apóstol Pablo termina este capítulo diciendo, que seamos libres en Cristo y que dejemos que todo lo que esté atadura para otra persona, que esa persona entienda de que la relación personal es ante Dios. Muchas veces nos escondemos del pastor, nos escondemos del diácono, nos escondemos de medio mundo, pero realmente nosotros estamos condenándonos nosotros mismos, porque sabemos lo bueno y no lo hacemos, y caemos en la posición de impíos. Y la Biblia dice que mayor condenación tiene el impío, porque sabe lo bueno y no lo hace. Entonces, esto es para cristianos maduros. Estamos hablando, y el apóstol Pablo dice que el que es débil en la fe, prácticamente es la persona que en la iglesia va a traer mucho conflicto, va a traer mucho problema. Pero nosotros, si estamos maduros, vamos a tener paciencia con el débil en la fe. Así es. No podemos decirle, usted es muy débil, váyase de aquí. No, al contrario, es muy posible que nosotros, demostrando nuestra madurez, hagamos que esa persona cambie, que esa persona, Dios la transforme, y que seamos de bendición y de edificación en amor. Amén. No hay mejor cosa que podamos hacer, que podamos ser de bendición y que pueda decir, yo le agradezco a fulano, a sutana, que me mostraron realmente con hechos lo que es un verdadero cristiano. Así de simple. Sí. Y también recordemos que Él está hablando aquí a la casa, a los cristianos. O sea que nosotros tenemos que ver como dice nuestro pastor, de ayudarnos unos con otros. ¿Sí, hermano? Sí, en Tito 2,
del 14 al 15 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar si un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. O sea, lo que quiere decir que a veces uno trata, o como decía el pastor, de la persona de que si es más débil en la fe, pero no menospreciarlo. O sea, hay que exhortar, sí, pero con amor. O sea, pero si venimos y decimos, usted, y señalamos con el dedo, ya estamos tirándole juicio, más bien lo estamos corriendo. Entonces, si exhortamos con amor, vamos a ganarnos al hermano, pero no menospreciar. Amén. Así es. Pues esto es lo que traje, hermano, y Dios me lo bendiga. Y gracias, pastor. Gracias a todos por escuchar. Yo sé que me tardé.